Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este ciclo de conferencias, particularmente en la charla del día de hoy, en donde tenemos el gusto de contar con la participación de la maestra Mónica Orozco. Y pues seguramente muchos de quienes nos están viendo han estado en otras conferencias y saben cuál es la dinámica, pero voy a decirla para quienes están conectando por primera vez. Lo que vamos a hacer es escuchar la presentación de la maestra Mónica Orozco, que puede ser pues de unos 40 minutos o más, hasta una hora, en fin, lo que ella necesite. Y posteriormente yo voy a darle lectura a las preguntas que nos vayan formulando en la propia cuenta de Facebook de Flaxo. El orden en que las voy a presentar es en el que lleguen, sin edición, sin preferencias y quizá con la única limitación de tiempo en función de la cantidad de preguntas que lleguen y de cómo vayamos en el transcurso de la charla. Quiero empezar, bueno, dándole las gracias muy especialmente a la maestra Orozco por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Quiero también darle las gracias a todas las que nos están escuchando en esta conferencia, a todos los que están conectados, a quienes han estado en las sesiones anteriores o están por primera vez en esta sesión de este ciclo organizado por el Laboratorio de Métodos, por la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, ambos de Flaxo, particularmente gracias a pues el entusiasmo, la organización, la programación del doctor Benjamín Temkin, que dentro de nuestra institución es quien ha trabajado precisamente sobre indicadores de bienestar. Quiero ya para darle la palabra a la maestra Mónica Orozco, pues decirles rápidamente que ella ha sido consultora en diversos organismos internacionales como ONU Mujeres en México y Colombia, colabora en diversas iniciativas con organizaciones de la sociedad civil como la Red de Ciudadanos en México. Sus áreas de especialización incluye el análisis de información social, económica y demográfica para la toma de decisiones, el diseño, seguimiento y evaluación de planes y programas relacionados con la pobreza, las políticas de igualdad con enfoque de género y derechos sociales. Actualmente, la maestra Orozco dirige la organización Genders AC, que impulsa una agenda de trabajo sobre pobreza, oferta laboral y economía del cuidado. También colabora como investigadora visitante con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. La maestra Orozco pues tiene también una trayectoria de muchos años en el servicio público, ha tenido incursiones también en la actividad académica, incluso en Flaxo mismo, y pues ya no tengo nada más que añadir, salvo reiterarle mi agradecimiento, el agradecimiento de Flaxo por haber aceptado y darle la palabra para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Nicolás. Pues al contrario, yo les agradezco muchísimo esta invitación y bueno, me va a dar mucho gusto platicar con ustedes. Yo preparé una presentación, voy ahora a compartirla en la pantalla, espero que se pueda ver bien. Si ustedes me dicen, ya está, ¿verdad? Sí, ahí Ok, la tenemos. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, les voy a contar que he organizado la presentación en cuatro grandes temas. El primero, les voy a hablar un poquito del enfoque que quiero dar a la presentación. En segundo lugar, voy a abordar los antecedentes y la relación entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado para a partir de ahí, posteriormente, en el punto 3, abordar ya propiamente el concepto de vida en balance, que es uno de los componentes del bienestar y en el cual se comparan tanto el bienestar económico como el bienestar en otros dominios, ¿no? Esto a partir de las definiciones que utilizan tanto el INEGI como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y ya por último, voy a buscar hacer una reflexión
que nos diga un poquito hacia dónde apuntar a partir de contar con estas mediciones. En términos tanto de la agenda de investigación estadística y de medición, pero también a partir de los datos que a lo largo de la presentación les voy a mostrar en términos de su relación con las políticas públicas. Entonces, empezando con este primer punto, el enfoque que voy a dar en la presentación se basa básicamente en dos ideas. La primera es que el bienestar se expresa en múltiples dominios de vida que se correlacionan entre sí. Estos dominios pueden ser económicos y no económicos, pueden ser individuales o relacionales, y todo este conjunto de dominios o aspectos o dimensiones se miden a través de indicadores que son mediciones de carácter objetivo y mediciones de carácter subjetivo. Esto es importante, yo aquí les he puesto algunas referencias que son obligadas para quien estudie el bienestar, pero es muy importante acotar o mencionar que existen todas estas múltiples dimensiones o enfoques sobre el bienestar, porque dependiendo del área de investigación o del enfoque desde el cual se está estudiando el bienestar, ustedes van a encontrar muy distintas definiciones en la literatura, y acá un poco el objetivo es pues tratar de juntar esas visiones para ver cómo se interrelacionan. Y el segundo punto que quiero hacer en la presentación es que dadas estos distintos dominios y las correlaciones que existen entre ellos, existen diversas políticas públicas que tienen potencial para incidir sobre el bienestar, sobre la pobreza y sobre la desigualdad, ¿no? Estas medidas también, ¿no? De manera multidimensional. Entonces, bueno, dicho eso, voy a entrar de lleno a lo que son las relaciones del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado con el bienestar. Y aquí les voy a resaltar que cuando hablamos de trabajo no remunerado, vamos a hablar del trabajo no remunerado que se realiza adentro de los hogares, ¿no? Este es el enfoque de género del trabajo total. Y bueno, se los digo, se los especifico porque también en el mercado de trabajo tenemos trabajo no remunerado, ¿no? Ese es un concepto que viene de las mediciones, pues, del empleo y la participación laboral, y en donde existen trabajadores, muchas veces en empresas familiares, que trabajan sin una remuneración a cambio, ¿no? Entonces, ese no es el concepto de trabajo no remunerado, sino este otro que ya les menciono, ¿no? Y que se refiere al hogar. Entonces, a lo mejor aquí va a quedar un poco más claro ya en el diagrama. El trabajo es un componente fundamental del bienestar, y aquí lo que tenemos es la forma en que el trabajo se relaciona con el concepto de pobreza y bienestar. Sí, podemos distinguir en los recuadros anaranjados, hay separamos, digamos, en dos, ¿no? La concepción del bienestar, tal como, por ejemplo, lo hace Coneval, ¿no? Coneval tiene una medida de bienestar económico, que son los ingresos, y después una serie de mediciones de derechos sociales. Bueno, el trabajo se ubica justamente en la dimensión de los derechos sociales, pero eh, se vincula con la dimensión del bienestar económico a través de los ingresos laborales, ¿no? El bienestar económico no son solamente los ingresos por trabajo, también son los ingresos provenientes de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, los que provienen de las rentas de la propiedad, los que provienen de los activos financieros, etcétera. Pero bueno, aquí lo que nos importa es destacar la relación entre el trabajo y el ingreso laboral. Y nos importa porque vamos a ver ahorita más adelante algunos datos que son muy importantes cuando analizamos, por ejemplo, la pobreza. Ahora, ¿qué otra cosa es importante decir acerca del trabajo? Bueno, el trabajo, si bien está en esta concepción remunerada, que tiene que ver pues con
trabajo que la gente salimos a hacer a la calle y a través de la cual recibimos una compensación económica, también hay un componente muy importante que es el trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares. Dentro de este trabajo no remunerado, además de toda la actividad de sostenimiento de los hogares, ¿no? O sea, el cuidado del hogar en general, está de manera específica el trabajo de cuidados. Y bueno, estos dos componentes de trabajo, el remunerado, en primer lugar, está concebido como un derecho social en el propio artículo 123 constitucional, que establece el derecho de todas las personas al trabajo digno y socialmente útil. Vamos aquí, a lo largo de la presentación, a referirnos con esta abreviatura que es TR, para el trabajo remunerado, y el trabajo no remunerado tiene también, ¿no? Un reconocimiento normativo que cada vez ha ido incorporándose eh, con más precisión a las encuestas y a todas las mediciones estadísticas, que es el trabajo que es lo que reconoce la CIET, que es la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo de la organización, de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que se refiere justamente a esto que les digo, todo el trabajo de producción para el autoconsumo de bienes y servicios, ¿no? Aquí está, pues no solamente los cuidados, sino todas estas otras actividades. Este concepto del trabajo no remunerado es un concepto no nuevo, pero es un concepto que podemos ver muy frecuentemente en toda la literatura de la economía feminista, con mucho más fuerza a partir de la conferencia de Beijing en 1995, que es la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, ¿no? Entonces, bueno, eso como antecedente, de acá sacamos los términos y, bueno, un conjunto de hechos alrededor de las estadísticas del trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Y especialmente, ¿no? Entendidos a través de distintas capas de desigualdad. Entonces, por ejemplo, si atendemos a la desigualdad social, ¿no? La que nos diferencia los distintos estratos de población, podemos decir, por ejemplo, que el 80% de los ingresos de la población de los hogares más pobres de México, este ingreso proviene de su trabajo, ¿no? Hay otros componentes del ingreso, algunos son las transferencias sociales, las transferencias de gobierno, otras son las propias transferencias que entre las redes de hogares se hacen, pero básicamente la población más pobre, el 80% de sus ingresos la obtiene del fruto de su trabajo. Entonces, es importante analizar el trabajo desde esta perspectiva porque finalmente es el prácticamente casi único sostén que tienen este segmento de la población. El segundo enfoque es el de la desigualdad territorial. Por ejemplo, atendiendo a las estadísticas sobre trabajo, sabemos que 82 de cada 100 personas que trabajan en Oaxaca están en la informalidad, en comparación con 38 de cada 100 en Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, este es un indicador que se genera sistemáticamente a partir de encuestas como la encuesta de ocupación y empleo que genera el INEGI y que nos da cuenta, pues, de cómo es la situación del trabajo remunerado en distintos territorios. Y el tercero, que es el objeto de esta presentación, es la capa de la desigualdad de género, ¿no? Entonces, integradas estas tres capas, aquí lo que es importante decir sobre el trabajo es, primero, que el 75% del trabajo no remunerado, ese que se hace en los hogares y que tiene que ver con el cuidado de los integrantes del hogar, lo realizan las mujeres. Esta es información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, la ENUT, que genera el INEGI. Y por el lado del trabajo remunerado, que existe una brecha de género grande, ¿no? 43% de las mujeres, en comparación con 75% de los hombres, realizan trabajo remunerado, ¿no? Entonces,
Si se fijan, ¿no? Pues hay prácticamente, ¿no? Una compensación de la balanza. Estos dos, el trabajo remunerado y el no remunerado, representan el trabajo total, en donde las mujeres están sobre representadas en el no remunerado, pero vamos a ver más adelante cómo esta aparente, ¿no? Distribución también genera otra serie pues, de desigualdades, porque no necesariamente la participación del sexo masculino en las tareas no remuneradas eh, es relevante, especialmente en algunos sectores, ¿no? Bien, un recorrido de cómo se han hecho estas mediciones en los últimos 25 años. Es un recorrido rápido, son un par de diapositivas nada más. Ya les hablaba yo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. En esta conferencia, una de las principales aspectos que aborda la plataforma es el de la necesidad de valorar el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. En México pasamos desde 1995 hasta 2011 para poder generar una medición de valor como porcentaje del Producto Interno Bruto, que ahorita les voy a mostrar. Eh, Aspectos que se derivan de este posicionamiento es que en las mediciones que tradicionalmente se hacen, se contrapone la visión de la economía neoclásica, es decir, en economía neoclásica las personas se concebían, ¿no? O se conciben pues como eh, con dos posibles opciones: trabajar o estar en actividades de ocio. Sin embargo, esta visión de la valoración del trabajo no remunerado lo que hace es decir, momento, acá no todo es ocio, ¿no? Hay una cantidad muy importante del tiempo que se invierte en trabajo no remunerado, y ese trabajo no remunerado tiene consecuencias y aportes sobre la vida en sociedad. Y a 25 años de la conferencia, ahora Beijing más 25, que es la celebración 25, la conmemoración 25 años después de la conferencia, lo que nos dice muy claramente como parte de la agenda es: más allá de valorar, hay que actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque de estas desigualdades derivan bastantes resultados sobre las oportunidades de vida y de acceso al bienestar de las mujeres, ¿no? Ya en momentos más recientes, a partir del 2015, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, incorpora ya explícitamente el uso del tiempo y el trabajo no remunerado a los indicadores de seguimiento del progreso, y el acceso a los cuidados infantiles de manera muy particular, ¿no? Vamos a ver también que los cuidados no están solamente restringidos a lo que son los cuidados infantiles, ¿no? Hay cuidados en muchas otras dimensiones de personas que requieren de apoyo y cuidado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está en el objetivo 5. Y recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su informe How is Life, que es el informe que se refiere a la medición del bienestar, ahora en 2020, por primera vez incorpora el trabajo no remunerado a la medición de este concepto del que les voy a hablar en la siguiente punto de la presentación, que es el concepto de trabajo y vida en balance. Y básicamente, pues lo que hace es añadir a las mediciones que venía tradicionalmente incorporando eh, de trabajo remunerado y ocio, pues este concepto del trabajo no remunerado, ¿no? Dándole ahí un reconocimiento. Pero además hace otra cosa muy interesante, el informe, ¿no? Esto sí es una cosa que se viene impulsando en las misiones de la OCDE, que es medir la satisfacción con el uso del tiempo, ¿no? Entonces, yo al principio les decía que estas mediciones del bienestar tienen también tienen un componente objetivo y subjetivo. Bueno, pues esta parte de satisfacción
es justamente lo que tiene que ver con medidas subjetivas y vamos a ver ahora cómo es que se realiza, ¿no? Entonces, bueno, al ocurrir esto, ¿no? A lo largo del tiempo, lo que ha sucedido es que se ha buscado la valoración del trabajo no remunerado y esa valoración se ha hecho en términos monetarios. Y para ser muy concretos, digamos, vamos a decir que esta medición lo que se hace es como complemento de las medidas del sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales, pues básicamente lo que hace es medir todo lo que ocurre en la economía, ¿no? De ahí obtenemos el PIB. Y esto que ustedes ven acá, señalado en verde, es el trabajo, ¿no? Que se hace en los hogares. Aquí dice producción para el autoconsumo. O sea, todos estos servicios, ¿no? De cuidados, de sostenimiento del hogar, acá los tenemos, ¿no? Cuidado a los niños, personas enfermas o con discapacidad. Y también incorpora toda una parte de trabajo voluntario que hacemos y que tiene que ver con el trabajo para la comunidad, ¿no? Por ejemplo, gestión, participación ciudadana, alguien que administra ¿no? El condominio o participa en un comité vecinal. O sea, bueno, todo eso es trabajo, es reconocido por la OIT. Y sin embargo no forma parte de la contabilización del sistema de cuentas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Que yo les dije que se logró en México medir en el año 2011. Bueno, pues hacer una contabilización del tiempo que se dedica a todas estas actividades, pero después hacer un ejercicio en el cual ese tiempo tiene asignado un valor equivalente a el precio, pues el costo que tendría realizar todas esas actividades si se pagaran para que alguien más las hiciera, ¿no? Bueno, resultado de esto es la creación de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares. Básicamente lo que nos dice este ejercicio de cuantificación del tiempo que se dedica y que no se paga, pero al cual se le imputa un valor, es que si tuvieran que comprarse todos estos servicios en el mercado, esta cantidad de actividades equivaldría a 20.5% del PIB, ¿no? Esto, en años más recientes, yo puse porque ¿no? es el de origen, pero en años más recientes hay algunas variaciones hacia el 21, 22, pero en el rango de esa cantidad pues, de proporción del PIB. Acá también, bueno, van a ver ahí en la gráfica que hay una serie de desgloses de cómo está ese tiempo organizado. Entonces, por ejemplo, una tercera parte de ese valor se invierte en el cuidado directo de otras personas, ¿no? Es actividades que tienen que ver con, por ejemplo, alimentar a un niño pequeño o ayudar a bañarse a una persona que está enferma o tiene alguna discapacidad. O sea, cuidado directo en el cual hay una relación entre la persona que cuida y la persona que recibe el cuidado. Y eso es, ¿no? Lo que representa cerca de una tercera parte de toda esta valoración y después así nos seguimos, ¿no? Hay otro segmento importante que corresponde a la alimentación, la limpieza y el mantenimiento de la vivienda, la realización de compras y etcétera. Bueno, esto nos da una idea del orden de magnitud. Sobre estas cifras, pues hay diferentes interpretaciones, ¿no? Hay quienes han usado para contabilizar los déficits de tiempo que la gente tiene para disfrutar del ocio y del cuidado personal, y lo que se hace es, pues a través de monetizar, ¿no? estas actividades, decir, ay, bueno, pues cuáles serían los ingresos necesarios para que la gente pueda acceder al ocio y al descanso, ¿no? Pero una visión más de la perspectiva de género tiene que ver con los déficits de tiempo que actúan como barreras principalmente para las mujeres, para participar en el mercado laboral,
¿no? Y de ahí se derivan un conjunto de políticas para redistribuir el trabajo no remunerado, de las cuales vamos a hablar hacia el final de la presentación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite, o sea, al medir tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, es establecer criterios de esta naturaleza, ¿no? En lo que se denomina, por ejemplo, pobreza de tiempo, ¿no? No necesariamente déficit, pero pobreza de tiempo, y se utiliza, pues, ¿no? Para identificar en casos como, por ejemplo, en Colombia, que tiene una medición multidimensional, ¿no? Y además tiene la medición de la pobreza de tiempo, para identificar, por ejemplo, personas que no solamente tienen ingresos limitados, sino que también carecen de la posibilidad de participar en el mercado laboral, dado que su tiempo está dedicado, por ejemplo, al cuidado de otras personas o el trabajo, otras formas de trabajo no remunerado en el hogar, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve esto si juntamos, sintetizamos toda esta información sobre el trabajo remunerado y no remunerado en términos de balance y además otros dominios del bienestar, ¿no? Este, em, Aquí, bueno, lo primero es que la literatura lo que sugiere es que el trabajo remunerado es un componente fundamental para el bienestar, pero existen otras dimensiones de vida relevantes, como la recreación y el ocio, que es como la primera aproximación, ¿no? Que se hacía en los análisis de oferta laboral bajo el enfoque de economía neoclásica, pero también tienen que ver con estas otras dimensiones, con las posibilidades que tiene la gente de convivir en sociedad y de otras como proveer cuidados a su familia, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos decir es que en la medición del bienestar importan aspectos personales, aspectos del hogar y aspectos del entorno, así como los vínculos relacionales. Es decir, el bienestar de una persona puede depender, sí, ¿no? De algunos aspectos bien conocidos como su salud, los logros educativos que puede alcanzar, ¿no? O los logros laborales, pero también depende de la forma en que las personas nos relacionamos con el entorno inmediato, ¿no? El hogar y la familia, y el entorno y el contexto, más amplio y entendido como contexto, ¿no? Es decir, un logro educativo puede ser muy importante en un entorno en donde hay un mercado laboral disponible en el cual la persona puede ir a conseguir un trabajo y aprovechar, ¿no? sus logros educativos, que en un entorno en donde ese mercado laboral no existe y no importa qué tanto logro educativo hayas alcanzado, hay barreras o limitaciones para que puedas ingresar al mercado de trabajo, o en el caso de las mujeres, ¿no? En donde si bien en los últimos 20 años hemos logrado más o menos una paridad en términos de logro educativo, la proporción de mujeres que logran insertarse al mercado de trabajo es muy inferior a la proporción masculina, precisamente, ¿no? Porque son las mujeres quienes estaban más dedicadas al trabajo no remunerado y el cuidado de la familia. Entonces, eso representa una limitación al uso de su tiempo y bueno, por eso el entorno y el contexto importan. Y un poco lo que dice, lo que se establece como en los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo 5, es que es importante que este entorno y este contexto, se oye un ruido por ahí, pueda proveer de infraestructura y servicios suficientes que ayuden a disminuir estas barreras o limitaciones. Bueno,
entonces decíamos que estamos con el trabajo remunerado, el no remunerado, el ocio y adicionalmente aquí, bueno, lo que hay en la diapositiva pues es una serie de citas, de referencias bibliográficas, ¿no? Sobre personas que han estudiado, ¿no? Todas estos dominios o dimensiones y y bueno, además del ocio y el trabajo no remunerado, también, ¿no? Está esta otra dimensión que es la del cuidado personal. Esta dimensión básicamente pues lo que hace es determinar las posibilidades de que cada persona puede desarrollar su capital humano y se relaciona justamente con sus oportunidades de educación, sus oportunidades de capacitarse para el trabajo y de participar en distintas esferas de vida, ¿no? Bueno, dicho todo eso, voy a tratar de hacer un resumen aquí en esta diapositiva, que básicamente lo que nos dice es esta parte izquierda, tenemos el trabajo remunerado y un conjunto de indicadores que se asocian al trabajo remunerado, como son los ingresos, pero también la calidad o lo que es el concepto al que se refiere la OIT como trabajo decente. Y esto tiene que ver con todas las medidas de protección y de seguridad para el trabajo, pero en una concepción, digamos, más completa del bienestar, bueno, pues también lo que se hace es medir la satisfacción con el trabajo, ¿no? Qué tan satisfechos las y los trabajadores están con un cierto conjunto de condiciones en el trabajo remunerado y entonces esto lo que hace es complementar, ¿no? Las medidas pues que son más objetivas como el ingreso o el acceso a la seguridad social por la vía del trabajo con percepciones y valoraciones personales. Este es un componente subjetivo. Luego, del otro lado, tenemos acá resumidas el conjunto de otras dimensiones que tienen que ver, bueno, con estos componentes de ocio y cuidado personal, trabajo no remunerado y cuidados a otras personas dentro del hogar, pero también con la satisfacción, ¿no? Con la familia y con los afectos y la manera en que se realizan estos procesos de conexión social. Entonces, vemos aquí en medio una flecha de ida y vuelta que señala el concepto de costo de oportunidad y básicamente este concepto de costo de oportunidad ha sido pues ampliamente analizado en la literatura de vuelta a partir de la economía neoclásica, en donde todo el tiempo que se dedique al lado derecho, ¿no? de la gráfica significa un costo en la medida que eh, implica dejar de trabajar y por lo tanto percibir ingresos. Esa es la visión económica o monetizada pues del costo de oportunidad, pero bueno, más recientemente este costo de oportunidad está expresado pues, ¿no? Desde otros enfoques como son los del bienestar subjetivo, expresado en el sentido contrario, ¿no? O sea, como la posibilidad o la imposibilidad, pues, de disfrutar del ocio y del cuidado y la retribución que eso te da, ¿no? O del cuidado a ti mismo, de poder, a ti misma, de poder hacer deporte, de poder realizar una serie de actividades, por dedicar el tiempo al trabajo remunerado. Entonces, es un ejemplo muy fácil, ¿no? Para entender esto es eh, aquellas personas, por ejemplo, que para realizar sus actividades remuneradas tienen que desplazarse 2 horas desde las periferias de la ciudad, ¿no? En el transporte público en la mañana y después otras 2 en la tarde y ese ingreso laboral no necesariamente va a llegar a compensar
por esa inversión, ¿no? También no solamente del tiempo en el trabajo, sino del tiempo en el traslado, que le impide a las personas tener horas completas de descanso o convivir con sus hijos, ¿no? A eso se refiere este costo, ¿no? Entonces, esa relación y este costo también está digamos, está determinado no solamente en función del tiempo que se dedica a una u otra actividad, sino también de lo que aparece aquí en el esquema dentro de en la base, ¿no? Que es la seguridad social, entendida la seguridad social como un esquema amplio de protección, ¿no? En México cuando nos referimos a la seguridad social estamos pensando en la cobertura del IMSS y en la cobertura del ISSSTE y etcétera, pero el concepto amplio de seguridad social como concepto de protección que define la Organización Internacional del Trabajo es un conjunto completo de políticas, ¿no? Que no están amarradas pues a la participación remunerada en el trabajo remunerado, sino que determinan pues las posibilidades que las personas tenemos de acceder, por ejemplo, a todo lo que marcábamos en aquella diapositiva que les enseñaba, ¿no? En donde el entorno está caracterizado, por ejemplo, con la infraestructura disponible, ¿no? Entonces, estas medidas de protección tienen que ver también, o esta infraestructura de protección tiene que ver con la posibilidad por ejemplo, que tienen las mujeres para acceder a servicios de cuidados infantiles para sus hijos, que les permitan, ¿no? Bien participar en el trabajo remunerado o dedicar también, ¿no? A estas otras, su tiempo a estas otras dimensiones que están acá en la gráfica, ¿no? Entonces, bueno, eso ya a manera de resumen, pues, ¿no? De lo que es una visión un poco más completa del bienestar en torno al trabajo. Y bueno, ¿qué hay en materia de indicadores? Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Yo puse aquí un listado que ya un poco mencioné y no quisiera repetir de vuelta, pero me voy a centrar en algunos que no he nombrado antes y que tienen que ver, por ejemplo, con medidas de estrés laboral o de estrés asociado a lo que se conoce como doble jornada, que básicamente es eh, las jornadas compuestas que realizan sobre todo mujeres que participan dentro del mercado laboral, ¿no? Para percibir ingresos, pero a la vez realizan un conjunto de actividades de cuidados y de trabajo no remunerado. Y bueno, hay específicamente este texto de Vargas, Hoffman y Yashini Valdés, eh, hace algunas mediciones específicas, ¿no? Basadas en percepciones sobre la forma en que la gente se siente, ¿no? Eh, pero también hay alguna otra literatura que mide, pues, ¿no? Estas situaciones de estrés a partir de indicadores objetivos. Por ejemplo, a través de pruebas de saliva, en donde lo que se mide es la concentración de cortisol, y a través de eso, ¿no? Se puede determinar, por ejemplo, el nivel de estrés que enfrenta una persona que a lo mejor tiene, ¿no? Una sobrecarga importante de trabajo en sus horas diarias, ¿no? En sus jornadas diarias. En la parte de abajo van a ver ahí, ¿no? Un listado de pues, diversas encuestas, ¿no? Que abordan los azules, son sobre todo encuestas que se dedican a la medición de indicadores objetivos eh, y los de color morado son encuestas o proyectos dedicados a la medición de indicadores de carácter subjetivo. Lo mismo en materia de número de horas trabajadas, ¿no? La relación entre felicidad y la cantidad de trabajo remunerado y no remunerado que se realiza.
o en materia de satisfacción con la familia y los afectos. Todos estos son indicadores que ya han sido medidos en distintos proyectos. Yo acá estoy citando la bibliografía un poco la más reciente, pero toda esta bibliografía tiene pues un conjunto de antecedentes previos, ¿no? Y no están acá citados, pero digamos que es un concepto que se ha venido desarrollando a lo largo de varios años. Y por último, acá, bueno, los indicadores que se refieren a las dimensiones del ocio y el cuidado personal, ¿no? Y no los voy a repetir muy a detalle de vuelta, porque quiero pasarme a esta última parte que tiene que ver con la partecita de abajo del diagrama que veíamos y que se refiere propiamente a la seguridad social. Y acá yo lo que he hecho es ponerles una gráfica de indicadores que no son indicadores que cotidianamente utilizamos para medir el bienestar, pero que definitivamente reflejan pues grandes desigualdades, ¿no? Aquí lo que la gráfica muestra son los distintos deciles de ingreso, y cada barra representa el porcentaje de mujeres trabajadoras que tienen acceso a una prestación de guardería por parte del Seguro Social. Entonces, fíjense el contraste tan grande en el decil 10, las mujeres se esperaría que alrededor de 35% puedan tener acceso, al menos en papel, a este tipo de servicio, ¿no? Eso es lo que nos puede medir la encuesta, ¿no? El acceso efectivo no lo podemos medir, aunque sí existen algunas estimaciones que el propio Seguro Social ha hecho. Y este contraste con, por ejemplo, el decil 3, ¿no? En donde solamente 2.5% de las mujeres tienen acceso a este tipo de guarderías. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué procede a partir de los datos? Pues esto es, bueno, primero, mejorar las mediciones, ¿no? Completar las mediciones en las fuentes que existen, pero segundo, esto tiene una serie de implicaciones para quien quiera tomar medidas de política que puedan incidir sobre el bienestar, la pobreza y la desigualdad de la población, ¿no? Entonces, esta es justamente esta última parte, que ya para terminar, en donde lo que he hecho es un recuento que nos permita un poco responder a esta pregunta de hacia dónde apuntar, ¿no? Entonces, en materia de mediciones, es importante medir integralmente, además de lo que ya se mide, ¿no? Una tendencia es a lo largo del tiempo que uno puede ver cuando te dedicas al análisis de la información estadística, encuestas, censos, es que a veces lo que ya llevaba uno ganado lo pierdes, ¿no? Entonces, eso no obstaculiza la posibilidad de medir integralmente un fenómeno, en este caso el bienestar. Entonces, acá hay un trabajo en curso impulsado por el INEGI y EQUIDE, el Centro de Equidad de la Universidad Iberoamericana, que justamente está haciendo, ¿no? Pues un esfuerzo pues, de revisión de muy diversos dominios del bienestar para identificar las mejores prácticas, pues tanto nacionales como internacionales, ¿no? En materia de medición. Segundo, es muy importante gestionar el conocimiento multidisciplinar. Yo hacía el énfasis al principio de la presentación en que en México el pasar, pues, ¿no? del consenso de la plataforma de acción de Beijing a contar con una primera medición, pasaron 16 años y pasar a nivel internacional de ese primer planteamiento hecho en la conferencia a la medición que ahora hace la OCDE, pues llevó 25, ¿no? Entonces, gestionar el conocimiento multidisciplinar es muy importante si se quiere
mejorar las mediciones y tener mediciones integrales. La tercera es que esta es una cosa que parece obvia, súper obvia, pero no es obvia, porque lo que se puede ver a lo largo del tiempo es que aspectos en donde se ha logrado tener mediciones con datos desagregados por sexo y mediciones de conceptos relevantes desde el enfoque género interseccional, eh, no son siempre tan evidentes para los proyectos estadísticos o los proyectos en general de medición del ingreso, de la pobreza, del bienestar. Entonces, esta es una cosa muy importante de señalar y que hay que seguir pues a lo largo de todo el proceso estadístico, no solamente en el momento de la producción, ¿no? Sino después en sus siguientes fases, ¿no? De análisis, de difusión y de utilización de datos. No es lo mismo contar con un dato agregado, ya vimos a lo largo de la presentación cómo se dan los contrastes entre distintos indicadores desde la perspectiva de género. Por otra parte, otra cosa que puede abonar muchísimo a tener mejores mediciones y más integrales mediciones es tener transparencia en la medición de distintos dominios, ¿no? Esto porque permite, primero, entender las interrelaciones entre los dominios del bienestar, pero segundo, porque permite pues destacar la relevancia de los datos para tomar decisiones en torno a los datos, ¿no? Habrá quien esté interesado, pues, ¿no? No solamente en documentar el fenómeno y no necesariamente en tomar decisiones de política, pero, bueno, acá yo les dije al principio que mi intención sí era decir por qué es importante tener estas mediciones en términos de decisiones más informadas de política. Entonces, esa es mi siguiente y última lámina. Que tiene que ver con esto, que ya les decía yo también, que, por ejemplo, la plataforma de acción de Beijing, en su conmemoración 25, lo que señala es esto de, bueno, pues medir está bien, pero ahora hay que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, en materia de seguridad social hay muchísimos estudios que han, pues, ¿no? Ya estudiado el tema y hay sugerencias ya bien documentadas de la importancia de desvincular la seguridad social del mercado laboral. Primero, porque tiene costos, ¿no? A la generación de riqueza, pero segundo, porque deja desprotegido a un segmento muy grande que trabaja o bien en la informalidad o que se dedica al trabajo no remunerado, en donde están sobre representadas las mujeres. Luego, segundo, pensar esta seguridad social como una respuesta a crisis recurrentes. Hoy por hoy en México, por ejemplo, no tenemos un seguro de desempleo o de ahorro de corto plazo que nos permita transitar 3 meses, ¿no? Con una renta básica cuando la gente no puede salir a trabajar, ¿no? Y entonces no es una cosa que está estructurada, no forma parte del diseño de la seguridad social. Y bueno, es algo que está discutido en distintos lugares, pero que hoy por hoy pues no opera. Esta es una discusión que los datos, ¿no? Los datos que mencionaba al principio te sugieren que hay que hacer, ¿no? En tercer lugar, el que una estrategia de seguridad social amplia y universal pueda enfocarse como un pilar estructurado y estructural, pues, en un sistema de cuidados. Acá tenemos, ¿no? Ya algunos avances en la Constitución de la Ciudad de México. Nos referimos acá a los cuidados de la infancia, pero también a los cuidados de la población escolar, las personas enfermas o con alguna discapacidad, ¿no? Esto les decía, en términos del Objetivo de Desarrollo 5, está mucho más enfocado al sistema que cubre la parte de infancia, pero bueno, hay, ¿no? Una cantidad pues de trabajo de cuidados que se realiza para estos otros grupos de la población. Y por último, la necesidad de contar con infraestructura social básica y servicios públicos. Esto es importante porque mucho, por ejemplo, del trabajo
no remunerado, eh, que se realiza sobre todo en los contextos más empobrecidos, tiene que ver con cosas como el abastecimiento de agua cuando no está disponible en las redes públicas, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos de contar, ¿no?, el tiempo que las mujeres dedican a la satisfacción de estas pues necesidades básicas, ¿no?, de consumo del agua, entonces dejamos de ver la pérdida de bienestar que ocurre cuando tienen que destinar su tiempo a acarrear por eh, metros o kilómetros, ¿no?, el agua en vez de poder, ¿no?, invertir el tiempo en otro tipo de actividades, inclusive la participación laboral, pero también el descanso y el autocuidado propio, ¿no? Y bueno, pues eso, con eso estoy terminando la presentación y pues me quedo atenta a las preguntas que tengan a bien. Mónica, pues muchas gracias. Muy interesante tu presentación de un tema fundamental en esta cuestión de mediciones de bienestar y concepciones amplias del mismo. Tenemos preguntas, entonces lo que te propongo es que te leo dos, tres, cuatro. Si tú me quieres interrumpir con una, me interrumpes Bien. para contestarla. Y pues voy a empezar con un conjunto de preguntas que hizo Itzel Gómez. Y son tres preguntas que hace ella misma. Y dice la primera: en cuanto a los adultos mayores, ¿cuáles serían a mediano y largo plazo las posibles políticas públicas para que tuviesen un retiro de trabajo remunerado o no remunerado, con algunas transferencias económicas hasta la muerte? Luego hace una segunda pregunta, que es: en materia de cuidados, ¿debe ser en orden de lo público, el gobierno como interventor, o en lo privado, por arreglos familiares quizá, quienes estén realizando estas políticas públicas y remuneraciones a quien realice el trabajo no remunerado? Y la tercera pregunta de Itzel Gómez es: ¿cuáles son los nuevos roles de los hombres en el trabajo no remunerado? Sí. Bueno, pues si quieres vamos, ¿no?, con estas tres. Bueno, básicamente en términos de el acceso de los adultos mayores a al retiro, ¿no? Y el acceso a una renta. Bueno, en esta nueva administración de gobierno se ha dado un impulso importante, pues, a lo que son transferencias no condicionadas, ¿no? Es la transferencia y no contributivas también, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, pues a todas aquellas personas que no tuvieron que haber contribuido con un trabajo a lo largo de la vida. En términos de cobertura, esto es muy importante, pero también es muy importante en materia de género, porque el hecho de que muchas o una cantidad mucho mayor de mujeres no puede participar en el mercado laboral hace que de por sí, ¿no?, digamos ya la ya lastimada eh, formalidad, ¿no?, laboral, ¿no?, de por sí que no pueden, ¿no?, acceder por haber desarrollado tu vida laboral en el mercado informal, pero además todas aquellas que se dedicaron al trabajo del hogar, pues ni siquiera posibilidad pues de contar con una pensión. Entonces, esto es importante. Yo por eso en la última diapositiva mencionaba la importancia de tener estas discusiones, porque también lo que es cierto es que este tipo de estrategia tiene dos debilidades. La primera es que no se, como país no contamos con un fondo acumulado que nos permita hacer sostenibles estas transferencias. Entonces, así como este gobierno hoy viene y las duplica, posiblemente otro las triplique, pero posiblemente otro las desaparezca, ¿no? Entonces, sabemos que está toda esta discusión que quedaron, ¿no?,
previstos como derechos en la Constitución con la reforma que se ha hecho. Pero bueno, también hay que recordar que la vivienda y el trabajo digno también son derechos plasmados en la Constitución y estamos muy lejos en México de garantizar el ejercicio de esos derechos. Entonces, eh, bueno, yo puntualizaría esas dos cosas, ¿no? Lo positivo y lo que es pues una debilidad latente. Luego, la siguiente, respecto de los cuidados en lo público y en lo privado. Bueno, en realidad, bueno, la parte central, ¿no? De la agenda feminista es justamente llevar el tema a la discusión pública, pero también la propuesta de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, es la de proveer, ¿no? Con servicios suficientes que permitan llevar de la parte privada y del trabajo no remunerado a la posibilidad, ¿no? De la utilización de servicios públicos para los cuidados. Muchos países han tomado medidas no solamente en la provisión de servicios, sino también desde el punto de vista del gasto fiscal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de servicios, inmediatamente pues pensamos, sí, pero ¿quién los va a pagar, no? ¿Cómo se van a pagar? ¿Cómo se van a financiar? ¿O qué es lo que hay que hacer para proveer esos servicios? Pero hay otra rama, pues, ¿no? De intervención de la política pública que tiene que ver con el gasto fiscal. Y esto se refiere a algunos esquemas que operan, por ejemplo, en Francia, en donde el pago de los servicios de cuidados, ya sea en alguna instalación externa o servicios domiciliarios, pueden ser deducibles de impuestos. En México una política así es difícil porque dos terceras partes, ¿no? De los trabajadores están en la informalidad, entonces no tenemos un esquema completo de contributivo. Eso hace difícil también que tengamos un esquema completo de seguridad y protección social. Pero esas alternativas pueden ser posibilidades, por lo menos para algunos segmentos de la población. Y la tercera, respecto de los roles, eh, aunque en lo cotidiano podemos ver como pues cambios, ¿no? Que van ocurriendo lentamente, lo que los datos nos dicen, y ahí hay que irse pues un poco a revisar las estimaciones de la cuenta satélite del trabajo no remunerado que nos proporciona el INEGI, ¿no? Hay toda una serie, desde la primera que yo les mostré hasta la actualidad, y ahí lo que vemos es que la distribución del trabajo no remunerado entre mujeres y hombres realmente no ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que tenemos mediciones. No ha cambiado de una forma significativa y esto, bueno, lo que nos dice es que hay que crear condiciones, no solamente por el lado de la provisión de servicios de cuidados, sino también por el lado de las políticas laborales, ¿no? O sea, las que rigen la flexibilidad laboral, la posibilidad de que las y los trabajadores puedan gozar, ¿no? De tiempos para lo que se llama cuidados familiares. Y bueno, en eso también hay una cantidad de políticas importantes que se pueden impulsar. Ok, muchas gracias, Mónica. Pues vamos con las siguientes preguntas. Octavio Rivas te formula una que dice, ¿qué opinión le merece la consideración del salario emocional como una dimensión del bienestar laboral? Y otra que tenemos, y si quieres te dejo esas dos, la hace Alejandra Aguilar, que te pregunta cuáles son las redes sociales de Genders. Las redes. Ok. Sí, supongo tus datos Sí, de contacto, alguna sí. referencia. Sí, ahora lo ponemos. Si quieres, tomamos algunas otras más, porque estas van a ser muy rápidas. Ok, bueno, pues tenemos después la pregunta de María de Jesús, no, María Jesús Pérez García, que nos dice que le gustaría que profundizaras un poco sobre qué elementos, por ejemplo, de tipo teórico, conceptual o metodológico, habría que tener en cuenta en la definición de indicadores de bienestar
desde una perspectiva de género que recupere la aproximación de la interseccionalidad. ¿Te parece bien estas tres o quieres una más? Una más, una más, una más. Ok. Una más. Bueno, tenemos entonces la pregunta ahora de Cristina Gómez, que dice, aunque de momento no existan mediciones, en el contexto actual, ¿qué pronóstico se podría hacer en cuanto a los impactos en la calidad de vida de las mujeres trabajadoras a raíz de la desaparición de las estancias infantiles y otros espacios que se habían diseñado justo para apoyarlas? Bien. Ok, bueno, voy a empezar con esto de la opinión sobre el salario emocional. La verdad es que no es un concepto que me sea muy familiar, pero supongo que se relaciona un poco con digamos, esta compensación o satisfacción por el uso del tiempo y las relaciones dentro del hogar, ¿no? Que ya yo mencionaba. Me parece que es un concepto muy innovador, pero no, eh, muy importante, pero no tan innovador, porque esto yo le recomendaría a Octavio ir un poco a estudiar si le interesa profundizar la literatura, todo el trabajo de Nancy Folbre. Nancy Folbre tiene un libro muy interesante que se llama Responde al concepto de la mano invisible, ¿no? En economía, de Invisible Hand, y el texto de Nancy se llama Invisible Heart. Y justamente ella hace toda esta discusión sobre esta remuneración, digamos, o retribución, ¿no? Para decirlo de manera más precisa, retribución emocional de los cuidados, pero no solamente desde el punto de vista de quien los brinda, sino también de quien los recibe. No sé si respondo muy bien, porque este otro concepto que me mencionas, no sé si abarca otras cosas, pero es lo que te podría decir. Eh, no, sobre genders, por ahí no utilizamos Twitter y Facebook, pero está nuestra página, que es www.genders.mx, y mis datos de contacto están allá al final de la presentación. El correo es meorozco@genders.mx. Sobre la pregunta de María Jesús, relativa a los elementos que pueden definir un concepto eh, técnico, metodológico del género y la interseccionalidad. Bueno, primero, acá es importante decir que cuando utilizamos perspectiva de género eh, para una medición, esta yo la separaría en dos componentes que son indispensables. Primero, el contar con información desagregada por sexo sobre indicadores tradicionales, ¿no? Y desde una visión interseccional, en México tenemos algunas encuestas que sí nos permiten captar, por ejemplo, población en la diversidad, pero no las principales encuestas que están dedicadas a la medición del bienestar económico, pues, ¿no? O el bienestar en general. Ese es un reto para la agenda de información estadística que creo que hay que puntualizar. Pero la otra parte, la visión interseccional, es la posibilidad de desagregar, ¿no? No solamente por sexo, sino a través de eh, de distintos subconjuntos de la población. Por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres con alguna discapacidad, mujeres que viven en pobreza, bueno, y en el complemento hombres también, ¿no? Pero básicamente yo diría que en un proyecto de medición no podría dejar afuera estas categorías, ¿no? Em, Luego está esta última pregunta de Cristina sobre el pronóstico en la calidad de vida y la desaparición de las estancias. Bueno, a ver, yo
hay algunos estudios para México muy puntuales que documentan la mejora no solamente en las posibilidades de participación de las mujeres en el mercado laboral, sino también en sus posibilidades de generar ingresos. Uno esperaría que, bueno, en presencia, pues, ¿no? De servicios. Básicamente son documentos muy específicos de evaluación sobre lo que fue ese programa de estancias infantiles y algunos otros más amplios. Y recientemente, también, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con una colega, con Patricia López, los efectos de la disponibilidad de servicios de cuidados, no solamente sobre estos aspectos de inserción e ingresos, sino también un poco adentrándonos más a la calidad del trabajo, ¿no? A las posibilidades de inserción informal y a las posibilidades de trabajar a tiempo completo de las mujeres. Entonces, definitivamente hay una relación ahí estrecha. Uno se esperaría que la reducción de servicios tenga un efecto negativo sobre las posibilidades de las mujeres de elegir entre cuidar a los pequeños e insertarse en el mercado laboral o hacer otro tipo de actividades. Y bueno, aquí lo que es importante decir es que México sí tiene un compromiso junto con otros 170 países en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, para reforzar los sistemas de protección y cuidados. Y también que México el año pasado tuvo una reforma muy importante al artículo 3 constitucional que abarca el acceso de la educación de la primera infancia. Y ahí hay un compromiso constitucional. Hace rato yo decía, cuando me preguntaron de los apoyos a los adultos mayores, decía que el hecho de que tengamos cosas plasmadas en las constituciones no garantiza el ejercicio de los derechos. Entonces, hay que trabajar duro para que lo que está ya puesto en el papel se pueda traducir en acceso efectivo al ejercicio de los derechos, en este caso no solamente de las mujeres, sino también de los niños. Hay muchísima literatura que documenta la importancia de los cuidados en la primera infancia, sobre todo en un país como México, en donde tenemos altísimas tasas de pobreza y altísimos niveles de desigualdad, en donde los niños que nacen en condiciones de mayor pobreza, ni por mucho, ni de cerca, tienen las mismas oportunidades de desarrollo temprano que después incide a lo largo de la vida que niños en otros estratos de la población. Entonces, esa es una agenda súper pendiente en México, que, bueno, pues estamos ahorita en un momento bien complicado con la crisis, pero hay que aprovechar el tiempo para que los procesos y las estrategias de recuperación atiendan a esos compromisos que hay en lo internacional, pero también en lo nacional con la modificación constitucional. Muchas gracias, Mónica. Bien, pues tenemos todavía más preguntas. Ahora te transmito la que hace Elsa Flores, que pregunta qué tipo de indicadores o metodologías se podrían utilizar para medir el bienestar en zonas rurales del país, tomando en cuenta, agrega, que en esas zonas la mayor parte del trabajo de las mujeres es no remunerado. Luego tenemos otra pregunta que hace Laura Alba, que te plantea qué mediciones serían pertinentes para medir las relaciones de poder dentro del hogar. Y la última pregunta que te vamos a transmitir la hace Alejandra Aguilar y dice, los usos y costumbres, sobre todo en los grupos indígenas, impactan el bienestar de las mujeres y niñas que los integran. Desde su punto de vista, ¿qué podría hacerse al respecto para mejorar sus condiciones de vida? ¿Tienen algún estudio sobre esta relación? Sí.
Me parece muy buena esta pregunta sobre las zonas rurales porque definitivamente, pues sí, los indicadores reflejan cosas distintas. Además, porque en las zonas rurales las condiciones de pobreza, por ejemplo, también son más profundas, ¿no? Hay, ¿no? Pues que profundizar un poco más. Eh, yo no hablé acá de todas las dimensiones. Lo que le recomiendo a Elsa es una visita a la página tanto de los indicadores de bienestar del INEGI como a los indicadores de bienestar de OCDE, que contemplan muchos otros indicadores. Uno muy importante es el que tiene que ver con el capital natural y con el entorno y el medio ambiente, que ese es sumamente relevante. En lo urbano sí, pero también en lo rural, y en lo rural específicamente porque eh, distintas comunidades tienen también distintas posibilidades de acceso a los recursos naturales. Entonces, yo señalaría que ese es uno muy importante, pero también porque en la medida que estos recursos naturales están disponibles o se van descomponiendo, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en las zonas rurales también se va intensificando, ¿no? Y esto, bueno, un ejemplo es las distancias que se tienen que recorrer, por ejemplo, para recolectar leña en comunidades donde no hay disponibilidad, pues, de otros medios de energía, pues, ¿no? Para cocinar alimentos y etcétera, pero también lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Una gran proporción de la población destina, ¿no? Cantidad importante de tiempo y de esfuerzo, no solamente es el tiempo, a la provisión de este tipo este, de, de servicios a través del trabajo no remunerado. Después me preguntaban y no alcancé a anotar el nombre, perdón, pero sobre las relaciones de poder al interior del hogar. Bueno, en México lo que tenemos es una encuesta sumamente valiosa que se desprende de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se aprobó en el año 2007. Y esta encuesta es la ENDIRE, es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Y esta encuesta justamente lo que hace es medir, ¿no? Medir distintos aspectos de las relaciones, tanto en términos de percepción como en términos de ocurrencia de diversos tipos de violencias que están previstos en la ley, ¿no? La encuesta nos da pues, información muy relevante. Hay otro tipo de investigaciones a nivel internacional que se centran también en otras mediciones, ¿no? Propiamente sobre los roles de género, ¿no? Y hay otras que han intentado, pues, incursionar sin mucho éxito desde la perspectiva de género, ¿no? En mediciones sobre cómo se distribuyen las tareas al interior del hogar y cómo eso influye sobre las decisiones que las mujeres y los hombres toman, ¿no? En relación al hogar, ¿no? Pero yo le recomendaría a quien hizo esta pregunta darle una mirada a la información de la INDIRE. Y luego, por último, em, Alejandra, referente a cómo los usos y costumbres pueden afectar el bienestar de las niñas. Miren, yo les voy a platicar sobre la experiencia que yo he tenido en los últimos 20 años en términos de políticas públicas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los usos y costumbres pueden tener los usos y costumbres, no estoy hablando solamente de comunidades, ¿no? Que se rigen por usos y costumbres, que son generalmente población indígena, sino en general, ¿no? O sea, de manera amplia sobre los roles de género.
Hace 20 años en México teníamos una brecha muy importante en la asistencia escolar de los niños y las niñas a partir del momento en que transitan hacia la secundaria. Esta brecha se daba sobre todo en contextos de mucha pobreza. Las becas educativas que en su momento se diseñaron a través de, lo último que fue el programa Prospera y sus antecedentes, Oportunidades y Progresa, esas becas tenían un diseño que lo que hacía era otorgar más recursos a las niñas que a los niños, ¿no? En la beca, justamente para compensar, ¿no? Había que mandar como un mensaje claro, ¿no? Que dijera, las niñas tienen los mismos derechos que los niños de asistir a la escuela y lo que se pensaba es que si los recursos eran insuficientes al interior del hogar, porque eso es lo que decían los estudios, entonces siempre se iba a dar preferencia a los niños varones, ¿no? Por encima de las niñas. ¿Por qué? Porque aunque la educación sea gratuita, educar a los niños cuesta, porque cuesta el transporte y porque cuesta también la imposibilidad de que participen ellos mismos en tareas no remuneradas, tanto adentro del hogar como de trabajo para el sostenimiento de los hogares. Entonces, sí es cierto que los usos y costumbres pueden afectar el bienestar, pero también es cierto que hay un conjunto de políticas, ¿no? Ahora también hay, pues todas estas becas que se han agrupado, ¿no? En lo que se llama becas Benito Juárez, que no tienen esta característica de diferenciación entre niños y niñas, pero que definitivamente ayudan a compensar, pues, ¿no? La forma en que las niñas pueden estar padeciendo, ¿no? Menores niveles de bienestar en función, pues, de esas decisiones que se toman, ¿no? Hay otras dimensiones, ¿no? Como la que tiene que ver con explícitamente con temas de violencia contra las niñas, ¿no? Que caen en el ámbito de otro tipo de políticas que no puedes arreglar con transferencias y que requieren de transformaciones más estructurales en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? Y en el ámbito, en el ámbito de la cambio cultural social. Eso. Mónica, pues te agradecemos mucho tu presentación, la respuesta a las preguntas que se han formulado. Ya no me queda pues más que también añadir el agradecimiento a todas las que estuvieron conectadas, escuchándote y viéndonos. Y también mencionar para quienes están interesados en tu conferencia o en alguna de las anteriores, que todas estas presentaciones quedan en el Facebook de Flaxo, pero también las subimos a la cuenta de YouTube de Flaxo, de tal manera que ya ahora incluso se pueden consultar las conferencias de lunes o martes y muy pronto se van a poder consultar también tanto en Facebook como en YouTube pues esta conferencia y todas las del ciclo que mañana termina y con eso quiero también pues invitarlos a todos a la presentación que va a hacer el doctor Benjamín Temkin aquí de Flaxo con el tema de bienestar objetivo y subjetivo, implicaciones para la supervivencia y calidad de la democracia, que como la charla de hoy pues va a ser a las 4:30 con esta misma dinámica. Mónica, reitero mi agradecimiento. Le reitero el agradecimiento a todos y a todas las que nos están escuchando y viendo y pues los esperamos mañana para concluir con este ciclo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes.